Estimados estudiantes, vamos a dar inicio a la presentación del control de gestión como parte de la materia evaluación de las organizaciones del convenio LUS y UTEP. Iniciamos entonces con el contenido de estas láminas. La primera parte es la definición del control de gestión. La segunda parte, áreas de aplicación. La parte 3, proceso de control de gestión. Y la parte 4, tipos de control de gestión. Comenzamos entonces definiendo el control de gestión como el conjunto de procesos que aplica la empresa para asegurarse el cumplimiento de las tareas previstas por su actividad. Para que con el propósito de lograr los objetivos previamente establecidos por los accionistas y que están representados por la junta directiva de la empresa. Estos objetivos deben estar ajustados al entorno, deben tomar en cuenta la legislación vigente y la posición de la empresa en la sociedad, es decir, cómo se ubica la empresa dentro de su área de influencia y y la responsabilidad social empresarial a la que está sujeta. El control de gestión obviamente tiene influencia en el comportamiento de la organización para el logro de los objetivos. O sea, el control de gestión permite a la empresa tener una orientación precisa sobre lo que debe hacer para lograr sus objetivos. Las áreas de aplicación del control de gestión en general comprende a toda la organización. Obviamente tiene que ser toda la organización sujeta a control de la gestión, pero para efectos, digamos, de estudio, de análisis y de metodología, se agrupan en 4 grandes áreas, ¿no? Primero es el cliente externo, que digamos el cliente, el que compra, que consume y que adquiere el servicio. El control de gestión permite medir el nivel de satisfacción y la fidelización de este cliente a la marca o al servicio que presta la empresa. La otra área de importancia para el control de gestión son los procesos internos. No solamente tienen que ser los procesos productivos, sino también los procesos administrativos. El control de gestión aquí permite medir la calidad del proceso productivo y el uso eficiente de los recursos. La otra área involucrada, obviamente, es el área de finanzas. El control de gestión aquí permite interpretar y analizar los estados financieros a través de los usos de los ratios o indicadores financieros. El otro área también de influencia del control de gestión son los clientes internos o los empleados de la empresa. El control de gestión aquí permite medir el nivel de satisfacción de los empleados y cómo están dispuestos ellos a involucrarse en el logro de los objetivos a través de encuestas y entrevistas. ¿Cuál es la relación entre estas áreas? Digamos, viéndolo como un proceso, se inicia con los clientes internos, obviamente, que son los que van a dar los que van a permitir el logro de los objetivos. ¿Cómo se mide esto? Bueno, capacitando a los empleados para que el proceso interno, tanto productivo como administrativo, sea de calidad. Estos procesos de calidad obviamente van a llevar a una calidad en la prestación del servicio o del bien que produzca la empresa, que se va a transmitir a los clientes externos y esta calidad tanto en proceso como en servicios o bienes se va a reflejar en una fidelización de estos clientes con la empresa o la marca. Todo este proceso de control y de mejora va a repercutir obviamente en la finanza con un incremento de la rentabilidad. El proceso de control de gestión. ¿Por qué es necesario controlar? Porque hay que controlar la gestión. Bueno, dependiendo del tipo de organización, la complejidad de sus operaciones, la empresa tiene que delegar. Mientras más compleja la empresa, más necesaria es la delegación de funciones. El control de gestión asegura que los accionistas o los inversionistas tengan, digamos, que las personas que ellos delegan para tomar las decisiones o los responsables de esas decisiones se ajusten a sus objetivos, ¿no? A los objetivos que ellos plantean en su planificación estratégica.
Esta idea, bueno, se refuerza por el hecho de que los recursos de los que dispone la empresa, hay una limitación siempre, en toda empresa siempre tiene una limitación presupuestaria, una limitación de producto, una limitación de proceso. Ninguno de los recursos que tiene la empresa son infinitos y obviamente son recursos costosos. El control de la gestión asegura que estos sean utilizados de forma eficiente y que las actividades de la empresa sean coherentes con los objetivos y el entorno. La implementación de un sistema de control de gestión tiene unas características en cualquier empresa. Y las características de los sistemas de control de gestión es que estos principalmente deben ser personalizados, de acuerdo al tipo de empresa, de acuerdo a la función, deben hacerse en función de su estructura y los objetivos que se plantea la misma. Estos factores que se deben tomar en cuenta al implementar un sistema de control de gestión son, empezando por la izquierda, la estructura de la empresa, cómo está, cuál es el modelo organizativo de esa empresa y cómo ese modelo condiciona el proceso o los controles a implementar. El otro factor es la estrategia empresarial. Dependiendo del tipo de estrategia que tenga la empresa, también hay que implementar el sistema de control, porque una empresa que está enfocada únicamente o está enfocada principalmente en reducir costos, su sistema de control de gestión debe estar orientado a ese propósito. Y una empresa que está enfocada en posicionar su marca, su sistema de control de gestión debe estar orientado a ese objetivo. Obviamente el otro factor que se debe tomar en cuenta es el control financiero, cómo la empresa controla su información financiera. Si esta información financiera está dentro de la planificación de objetivos, si usa indicadores financieros para su análisis, cómo la comunica y cómo evalúa la misma. Siguiendo entonces ya por el lado derecho de la lámina, pasamos a las relaciones interpersonales, que tiene que ver con los comportamientos, la solución de conflictos, las relaciones de poder y los estilos de dirección que existen en una empresa. Obviamente no todas las empresas, las relaciones interpersonales en las empresas son las mismas. Hay una empresa donde se trabaja de forma más familiar, más informal, y hay otras empresas donde hay más requisitos, más formalidades para las actividades a desempeñar. Y este factor se tiene que tomar en cuenta a la hora de elaborar el sistema de control de gestión. Otro factor que influye es la cultura empresarial. Cuáles son los valores que tiene la empresa, cómo está orientada al logro de los objetivos y qué estilo tiene, si es un estilo de empresa familiar, informal o es un estilo profesional. Y por último, el entorno, que son todos aquellos factores externos que condicionan y afectan a la organización, especialmente el entorno económico y el entorno del mercado donde ella desempeña su actividad. ¿Cómo es el proceso de implementación entonces de un sistema de control de gestión? Bueno, este proceso está compuesto por 5 fases. La primera fase es determinar cuáles son las variables clave, o sea, cuáles son aquellos indicadores de éxito que van a permitir el logro de los objetivos de cada actividad. Por ejemplo, las ventas, otro indicador debe ser el control de gastos, otro indicador que nos puede dar también un indicador de éxito, digamos la atención al cliente, el servicio al cliente. Esos son indicadores claves dentro de una empresa. La segunda fase, después una vez que determinemos cuáles son nuestros indicadores claves, pasamos entonces a elaborar un modelo de predicción, es decir, determinar entonces qué recursos requerimos para lograr esos objetivos ya plasmados en los indicadores. La tercera fase es entonces determinar esos objetivos. La empresa debe definir hacia dónde está orientada y con base a esto definir el nivel de recursos a utilizar. O sea, qué cantidad de recursos debe utilizar para lograr el cumplimiento de los objetivos o el logro de los objetivos. La cuarta fase es la fase de información y medición de la gestión.
En función de esto, de las variables a controlar, se establece un sistema de información que compara objetivos propuestos con resultados alcanzados o logrados. Toda esta información y esta medición que se realiza en la fase 4 posteriormente es evaluada en la fase 5, que es interpretar todos esos resultados y ver cómo se alinean con los objetivos que se plantearon. Y también hacer, digamos, el análisis, la retroalimentación y ver, entonces, dependiendo del tipo de resultado, ver si los objetivos fueron planteados de forma correcta, si la información que nos dio ese resultado es veraz y es de fuente primaria, y cómo el entorno, los factores exógenos afectaron también ese resultado. Seguimos entonces con los tipos de control. En las organizaciones observamos 4 tipos de control, o se definen 4 tipos de control. El primero es el control familiar, que se basa principalmente en el liderazgo del responsable de la familia, de los dueños, más que en la profesionalización de los procesos. Estos controles se dan en organizaciones pequeñas. Generalmente se dice, bueno, el jefe es el que dice cuánto se vende, o el dueño, cómo se va a vender, si se da factura, si no se da factura, si se va a recibir divisas, si se va a recibir, o sea, todo ese tipo de procesos son, digamos, a discreción del dueño de la empresa. El segundo tipo de control es el control burocrático, que se da en grandes organizaciones, principalmente en las organizaciones del Estado. Permite la delegación, delega las funciones, pero no descentraliza la toma de decisiones y las funciones. Y está orientado más a la tarea que al resultado. O sea, a hacer la tarea, pero el resultado, bueno, no es relevante en algunos casos. El tercer tipo de control es el control por resultados. Este tipo de control supone un alto nivel de descentralización en las decisiones. Caso contrario al control burocrático, donde las decisiones son totalmente centralizadas. Los objetivos, para que estos resultados, o este tipo de control de resultados, se requiere que los objetivos estén definidos con claridad y que los indicadores para medir el logro de esos objetivos sean bien precisos. El riesgo que se presenta en este tipo de control es que prevalezca el resultado sobre lo cualitativo, que digamos que la empresa esté nada más pendiente del resultado y sin importarle los muertos que dejen el proceso. El último tipo de control es el control ad hoc, que se basa en la supervisión directa de los procesos. Generalmente es complemento de los otros tipos de control. Este control ad hoc generalmente se hace sobre procesos muy específicos y procesos que son claves para la empresa, que no pueden, digamos, delegarse, o que tienen que estar, como decimos, montados sobre ese proceso, el supervisor. Se complementa con los otros tipos de procesos y de control, y el riesgo que tiene este tipo de control es que prevalezca la intuición del supervisor sobre la estandarización de los procesos. Generalmente procesos productivos claves, donde la persona que está a cargo de repente dice, mira, no vamos a seguir haciendo, necesitamos producir más, vamos a saltarnos este paso o este proceso. Ese es digamos, el riesgo que existe en este tipo de control. Bueno, con esta breve, digamos, presentación sobre el control de gestión, finalizamos este tema. Les invito a que busquen, investiguen, consulten en otras fuentes. Este tema es bastante amplio y bastante interesante, pero bueno, por razones de tiempo no lo podemos desarrollar como se debería hacer este tema, que es bastante interesante y para ustedes es muy relevante en su formación académica. Bueno, gracias por su atención.